ofensas. Sabemos, Señor, que somos pecadores y te fallamos. Y sabemos, Señor, que constantemente, queriendo y no queriendo, te fallamos. Pero te rogamos que en el nombre de tu Hijo no tomes en cuenta nuestro pecado y que nos asistas con tu Santo Espíritu, Padre, ya que no hay competencia en nosotros los seres humanos para estudiar tu palabra, sino que la competencia viene de ustedes. Ayúdenos, Padre, a entender más tu palabra y ponerla por práctica. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos al capítulo 56 de Isaías. En ese capítulo, en el capítulo 5 vimos que el Señor hace una invitación no solo a Israel ni a Judá, sino a todas las naciones. Y en el capítulo 56 va a ser un llamado a la conciencia, al ser humano, a los judíos, a los que no estaban haciendo su trabajo, a los que caminaban no derecho. Porque realmente nosotros, cuando vemos la historia de Israel, vemos que fueron una gente rebelde, pero se asimilan a nosotros, casi parecidos a nosotros. Nuestra vida no es muy bonita, que digamos, afuera. Entonces los judíos llegaron a un tiempo ellos que le hicieron la obra de Dios, el mandato que les daba Él, no lo hicieron, ni tampoco se preocupaban por los de adentro. Entonces Dios manda a sus profetas en su infinita gracia, porque Dios pone personas, hermano, todo el tiempo a que nos hablen. Y Dios habla por medio de las personas a nuestras vidas para cambiar nuestro rumbo que llevamos equivocado. Y aquí le manda este trabajo al profeta Isaías. Y no es fácil hablarle a alguien religioso, hermano. Usted, si le habla a alguien que no ha confiado, que no cree en nada, la palabra lo convence, usted lo doctrina, camina derecho, pero difícil es una persona que tiene ya enseñanzas arraigadas en su vida. Cuesta. Y estos judíos, estos israelitas de este tiempo, tenían unas enseñanzas equivocadas, grandemente. Y eso, acuérdese eso, que parte de ellos estuvieron en Babilonia. Pero aquí el Señor le va a dar una salvación física en el futuro, y también le da la promesa de sacarlos de ahí de Babilonia. Pero ya muchos de ellos ya estaban contaminados. Era difícil. Y los que regresaron a Israel, los que entre comillas eran sacerdotes, pastores, perdidos. Y esto debemos de aprender nosotros, hermano. Usted no ha visto en la vida secular que cuando muere la cabeza de un hogar, todo se pierde. Hay negocios grandísimos, pero cuando muere el que lo comenzó, se acaba. Porque el líder que dirigía esa casa, dirigía lo que había en el negocio, cayó, murió. Cuando un líder no gobierna bien donde Dios lo ha puesto, bueno, Jesús dijo, ciego guiando, a ciego va a quedar al mismo hoyo. Cuando un líder no dirige correctamente la congregación o la empresa o una nación, va a traer conflicto, va a traer dificultades. ¿Y sabe qué aprendemos nosotros? A quedarnos callados. ¿Sabe por qué nos quedamos callados? Porque no nos conviene hablar, porque nuestras actitudes son malas. Y aquí lo va a decir Isaías. Terrible. Veamos el versículo 1 entonces. Así dijo Yahvé. Aquí aparece en la Reina Valera Jehová, pero aquí está hablando Yahvé. Guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está la salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Nótese que 2 veces dice justicia, pero aparece diciendo derecho. La palabra guardar significa mantener
la palabra chamar, que significa mantener derechos, o si no, conservar los derechos. ¿Y qué derechos? ¿A dónde los sabían los israelitas? En la ley. En la ley estaba la ley civil, la ley ceremonial y la ley social. Interesante. Los mismos sacerdotes eran personas que juzgaban al pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Por la ley. Pero ¿cuándo juzga bien uno? Cuando juzga conforme a la voluntad de Dios. Cuando estoy hablando de juzgar, no estoy hablando de juzgar cualquier delito que se hacía en el pueblo. Entonces ellos tenían que guardarlo, tenían que mantenerlo. El problema es que ellos no hacían justicia. El problema era de que ellos hacían justicia con lo que querían. Bueno, ya lo vimos, el sacerdote Elí, los hijos de Elí, ellos ¿qué hacían? Hacían que les dieran la carne cruda para venderlo en el mercado y no hacer el sacrificio. Hacían que las mujeres se acostaran con ellos ahí en el templo. Pero les dice, guarden el derecho o la justicia, la palabra halajá, que significa justicia, rectitud, honradez. ¿Por qué Dios nos dice a nosotros que guardemos? ¿Por qué les dice a este pueblo? Porque no lo estaban haciendo. Muchas veces cuando Dios habla a su pueblo o a su iglesia y está insistiendo en algo y lo repite varias veces por el que predica, es porque estamos en ese error. Entonces les dice, ustedes no son rectos, no son honrados, porque le robaban al pobre. Y otro punto de vista que tiene esta palabra es ir en dirección correcta. O sea, la ley les decía, caminen conforme a la ley de Moisés, para que ustedes tengan un bien común correcto en esta nación. Pero cuando los judíos se torcían y no estaban viendo la ley, entonces ellos se iban a la izquierda o a la derecha. Y cuando se iban a la derecha, le robaban a los pobres, cuando debían, los pobres los hacían esclavos. Cuando llegaba el tiempo de liberarlos, no los liberaban, como decía la ley. Entonces, ellos no estaban caminando derecho. Entonces les dije, ¿sabes qué? Estoy pronto en venir y yo que soy recto voy a juzgarlos. Y la otra palabra que aparece ahí les dice, sean rectos, sean derechos, hacer justicia. Esta palabra no es la misma que aparece abajo. La palabra justicia que aparece aquí es mishpat, que significa juicio, veredicto o una sentencia. Cuando los sacerdotes se sentaban a juzgar al pueblo y un pobre tenía un conflicto con un rico, los sacerdotes se inclinaban al rico y no al pobre. Y eso es común. Eso es común. Ninguna ley en el mundo es derecha. No es que la ley no sea derecha. No es que las leyes fueron bien formadas, sino el que las dicta es el que está confundido. Es el que está perverso. El que tiene perversidad entre ellos. Entonces llegaba un pobre a que le hicieran justicia, pero el sacerdote miraba al rico y decía, ¿cómo le voy a hacer justicia al pobre si este no me va a pagar con nada? Mejor le hago justicia al rico. Y por eso Dios les dice, necesito que ustedes se vuelvan, que hagan buenos veredictos con la gente pobre, que no hagan acepción de personas, porque lo están haciendo. Y hasta ahorita, hermano, nosotros hacemos acepción de personas. ¿Sí o no? Lo hacemos. A veces sin saberlo lo hacemos. A veces sin saberlo lo hacemos. Porque nuestra naturaleza pecaminosa está tan podrida que muchas veces como cristianos le damos la libertad de que escoja y empiece a hacer cosas que no son correctas.
Y elegimos una persona porque me cae bien, porque ayuda en la iglesia, pero al otro como no da nada y poco se congrega, entonces le damos el derecho a este. Así era ahí. Así eran. Entonces dice, hagan justicia. O sea, cuando vayan a dictar justicia, cuando sean jueces, que lo hagan conforme a la ley, no menospreciando a las personas, ni dando valor a otro y dejando al pobre por menos, o al que no tiene recursos para poderse defender. Entonces tienen que ir con una dirección correcta, una dirección que vaya conforme a la ley de Moisés, conforme a la palabra que Dios dictó a Moisés. Pero ellos no lo hicieron. Ellos no lo hacían, como muchos de nosotros. Y yo soy el primero. Le damos a aquel que trae un regalito del norte, no hayamos donde poner dulce con él. No hayamos que darle. Y aquel que da un bolito, quítate aquí, me lo chupo, quítate. O aquella persona que realmente necesita, que anda hambre, no le damos, pero le damos a aquel porque nos trajo una camisa usada, pero no la trajo. Y ahí está el punto. Al pobre lo dejamos de menos. Porque la ley decía que los levitas, los sacerdotes, tenían que hacerse responsables ¿de qué? De las viudas que no podían trabajar, del pobre, de aquel que no tenía recursos. La ayuda era para los levitas, pero los levitas lo repartían a la gente necesitada. Hoy las iglesias recogen dinero, pero no para ayudar al necesitado. Discúlpenme. Hacen pero unas megas iglesias y le ponen mármol y le ponen unas pantallas y que aquellas luces, pero no ayudan al necesitado. Fuera de eso todavía le cobran. Trajiste ofrenda vos, trajiste tiempo al pobre. Lo mismo estaba pasando aquí. Ellos no estaban caminando conforme a la rectitud del Señor. No eran honorables, no tenían un camino derecho, iban torcidos, así. Igual que nosotros, hermanos. Día estamos aquí, día estamos abajo, día estamos aquí y día estamos abajo. Y si nos pusieran a elegir entre algunas personas amigas de nosotros, elegimos nuestros amigos. Entonces ese era el detalle. Pero miren, les dice, hagan justicia porque cercana está la salvación. Cercana está la salvación. ¿Y qué dice que la palabra? Vengo pronto, estoy aproximadamente a ustedes. Hay que hacer justicia. Usted me diría, pero es en la ley, hermano. Sí, es en la ley. Pero usted cree que la ley era mejor, la ley o la gracia. ¿Qué cree usted que era más violenta, la gracia o la ley? Usted me va a decir la ley, porque en la ley venía usted, me pagaba mal la mujer, venía yo, le decía, ¿sabe qué? Me pagó mal, saquémosla afuera, me quitaba la cola y la pedrada. Y se iba. En la gracia es diferente. En la gracia, mire el Señor, oren por sus enemigos y perdónenlos. Y si no tienen la túnica, denle una. Y si no tienen comida, denle comida. O sea que la gracia es más difícil que la ley, porque la ley venía alguien que te mataba a un familiar y si el juez o el sacerdote dictaba que lo hizo planeado aquella muerte y le daban muerte ahí a pedrada y uno se siente satisfecho con eso. Pero en la gracia no. En la gracia te mata un familiar, tienes que ir y decirle, y aunque lo veas, decirle, te perdono, porque Cristo así hizo. Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando le pusieron cuando estaba todo latigado ahí, todo golpeado en la cruz, fuera de eso le dieron vinagre y le metieron una lanza a su costado, dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esa es gracia. Pero la ley, estos sacerdotes estaban haciendo injusticias. Me gustaría que fuéramos a Amós. Vamos a Amós. En el capítulo
capítulo 2, versículos 7 y 8. Si alguien me ayuda a leer, por favor. Vamos, el capítulo 7, versículo 8. Capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Está después de Joel. Antes de Malaquías, creo que es de Jonás. Si alguien lo lee en voz alta. Capítulo 2, versículos 7 y 8. O sea, tenían otros dioses. Y no solo eso, que no respetaban. ¿Qué dijo la ley? No puedes acostarte con la mujer de tu padre. Y así sucesivamente, ni con tu cuñada, ni con tu prima, ni con tu sobrina, ni con... Pero ¿qué hacían ellos? Primero ponían la cabeza del pobre en el polvo. Lo humillaban. ¿Me debes? Pues te voy a agarrar como esclavo, venite. Y tal vez no es que no querían pagar los pobres, ¿verdad? Hay pobres que sí son pícaros, hermano. Y hay pobres porque no pueden. Pero aquí la ley decía, ¿sabes qué? Si te deben, pero no lo maltrates, no lo trates mal. Creo que los únicos países en el mundo que tuvieron esclavos, que tuvieron leyes los esclavos fue en Israel. No le podía sacar el ojo no le podía golpear de tal manera que le sacara el ojo como en Estados Unidos, que les cortaban las manos, hacían lo que hacían con ellos allá en el tiempo de la esclavitud. Pero en Israel tenían sus leyes, Dios les dio sus leyes, que un cierto tiempo tenían también que liberarlos porque eran su familia, eran sus hermanos, eran hijos de Yahvé también. Y este es el punto, hermano. Yo no puedo hacer acepción de personas en la iglesia o en lugar religioso, porque si adoramos un mismo Dios, somos hijos de un mismo Dios. ¿Por qué hay que tener más acepción de este que por el otro? ¿Por qué tengo que hacer más justicia para esta persona que para el otro? Si los dos somos hijos de Dios, los dos somos comprados por sangre, los dos somos comprados por Cristo. Entonces, ¿por qué no debemos de la acepción? Porque somos hijos del mismo Padre. Y estos israelitas estaban dañando a sus propios hermanos en la fe. No eran hermanos de nación, sino hermanos en la fe. Y esto Dios no lo pasa por perseguido. Les digo, no es posible. Dice, a modo que le estén, que pisoteen el polvo con la cabeza de los pobres. No es posible. No es posible que cuando den un veredicto al pobre lo dejen por un lado y al rico, siendo aún tu hermano el pobre, pero preferís más al rico. No están dictando el juicio con justicia, con rectitud. Por eso es que él dice, vengo, estoy cerca, dice el Señor. Le dice Rey, estoy cerca, ¿para qué? Para salvarles. ¿Pero a quién? ¿A todo Israel? No, a todos aquellos que confiaban y que seguían los mandamientos del Señor. Y el Señor viene por aquellos, y el Señor está pronto también, hermano. Cristo está pronto la salvación física de este cuerpo. Un día vamos a ser levantados en la nube cuando suene la trompeta. Está cerca también. Aguántese, hermano. Aguante. Aunque la otra gente se ríe, nosotros estos ya días vienen diciendo que está cerca, que está cerca, que está cerca. Pero es verdad. Dios no puede mentir en su palabra. Dios está tan cerca que no se imagina. Ya lo palpamos. Entonces yo estoy cerca del Señor. Estoy próximo a llegar, israelitas. Cambien. Hagan justicia. Y a nosotros, que nos dice el Señor, dependan más de mí. Como iglesia, dependan más de mí para que dejen de ser mandados. Para que dejen de elegir a otro y dejar a otros de menos.
Pero vamos en el siguiente capítulo de Amós, capítulo 5, 11. Capítulo 5, versículo 11 y 12. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carta de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligisteis el justo y recibisteis cohechos, y en los tribunales hacéis perder la causa de los pobres. Ahí está. ¿Cuántos? Isaías viene hablando de esto. Todos los profetas hablan lo mismo. Pero hay que ser demasiado uno, no voy a decir esta palabra necio, pero hay que ser demasiado uno tonto, hermano, para no darle caso al Señor. Le dije al Señor, ustedes, miren, les agarran el trigo, les quitan todo a los pobres. ¿Y creen que nosotros lo hacemos, hermano? Nosotros esperamos que alguien ande desesperado para comprarle la casa, le llaman gangas. Pan caliente, dice uno. Espera que la gente esté fregada para comprar. Me recuerdo cuando en 2008 estaba en Estados Unidos para la recesión. Mire, hermano, había miles de hispanos que los abogados, no sé cómo hicieron, los abogados y los que venden casas, le metían casas de $1 millón y ellos con sueldos de $3,000, $2,000 al mes. Pero ellos decían, pero si las alquilamos, vamos a sacar dinero. Y el problema fue cuando cae la recesión. Todas esas casas se perdieron. Hubo un chinito en el área de Washington, en Maryland, compraba casas en la subasta, regalaba casas, aprovechándose de la necesidad de que no. Hispanos que lloraban, que ahí metían sus $50,000 que tenían de ganancia, pero el rico se levantó. Lo mismo estos. Aprovechamos para que cuando alguien viene fregado, te lo den tanto, y uno dice, sí, te lo compro. Y uno dice, soy vivo, ¿no? Y creyente todavía, soy inteligente, viste, le compré porque era ganga. Y también porque la persona tenía una gran necesidad, tenía que operar a su señora, tenía que operarse él, y nosotros nos aprovechamos muchas veces. Así eran los israelitas, de sus propios hermanos, en sangre y luego espirituales. Hay mucha gente así. Y ahora no solo son la gente inconversa, ahora los pastores y las personas religiosas están aprovechándose de la gente que no es letrada, de la gente que es inculta, engañándolos con la palabra. Y un montón de gente anda con jet privado, y como la gente sencilla se deja ir. Pero me llama la atención que en el versículo 11, para hacer casa. ¿Qué los mueve esto? Dinero. Ellos quizás comenzaron bien en el Señor, porque cuando uno empieza un ministerio, no vas a mentir los que tienen, comienza uno con unas ganas de trabajar y trabajar, pero hay un momento que uno se va decayendo. En ese decaimiento ellos se fueron a la derecha, dejaron de ver la ley de Dios y se fueron al dinero, y querían tener casas de piedras, querían tener viñas, pero no tomaban del vino solo por tenerla, porque el que es avaro, él quiere tener más y no disfruta. Bueno, una vez tengo un montón de casas de los Estados Unidos y no vienen ni siquiera a dormir en ellas un día. Así eran los israelitas. Para hacer casas, se humillan a los pobres. Y eso lo hacían en los veredictos. Pero volvamos a Isaías. Luego dice, pero ¿sabe qué? Yo estoy cercano y mi justicia va a manifestarse. Porque cuando Cristo venga, o cuando el Señor iba a llegar, cuando el Señor haga el reino milenial, los que van a entrar ahí, Dios los va a juzgar. Y a los que no entraron, hermano,
como nosotros la iglesia, los que hemos confiado en Cristo, vamos a ser juzgados, pero no para salvarnos, sino para nuestras obras. Y ahí, hermano, no eres escapatoria de nadie. Ahí Aníbal no va a decir, es que a mí me enseñaron de esta forma, es que yo pensé que así era. Ahí usted va a estar solo frente al Señor. La misma idea lleva ahí. Cuando yo llegue, mi justicia, mi rectitud, le va a sacar todas aquellas cosas que están chuecas. Debemos estar cerca, hermano. ¿Por qué serviste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué cometiste de una cosa? ¿Por qué cometiste de la otra? Es que tranquilícese. Que todos vamos a estar enfrente del Señor. Para dar cuenta de lo bueno y lo malo que hicimos mientras estuvimos aquí en el pueblo. Ahí no decir, no, es que a mí me enseñaron que así tenía que servir. Yo pensaba que si era por fuerza. Ahí, Señor, bueno, mi justicia hoy te va a juzgar. ¿Y cómo podemos engañar al Señor? ¿Cómo estos israelitas pueden decir, no, ¿sabe qué? No sabíamos, así nos enseñaron? El Señor dice, bueno, pero ahí tenían la palabra, ahí tenían la Torá, ahí tenían la ley de Dios, donde Dios dictaba todo lo que tenían que hacer. No hay excusa. Igual para nosotros, aquí está la palabra, cómo debemos caminar cada día, cómo vamos a dar justicia. Esta es la palabra que nos va a dictar, no la gente. Está pronto en llegar. Lo mismo con nosotros, hermanos, está pronto, Señor, en venir. Están las puertas. Y el que no esté preparado se va a quedar. Como decir que se va a condenar porque va a haber salvación todavía. Pero no será cosa. Pero veamos el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto. Y el Hijo del Hombre que lo abraza para guardar el día de reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de todo mal. Entonces, Señor, pero benditos sean aquellos dichosos y felices los que guardan el día de reposo. ¿Y por qué lo guardaban? Y no solo eso, no guardaban solo el día de reposo, sino que guardaban de no hacer mal a las demás personas. Porque usted realmente puede ser que guarde un día o se congregue, pero no significa que no está haciendo mal. Pero aquí dice, dichoso aquel, que sea feliz aquel que guarda el día de reposo y que también guarda su mano de no hacer mal. No sé si está captando usted lo que es el Señor, pero realmente no significa que solo porque estemos aquí escuchando la palabra y que seamos cristianos no significa que no hagamos cosas malas. O no significa que porque usted viene a la iglesia o vengamos a la iglesia, pero allá afuera seamos malos. Pero esto que guardaban el día de reposo, esto que guardaban la ley de Dios, porque era guardar la ley de Dios, no solo se guardaban el día de reposo, no eran religiosos, sino que guardaban su mano, o guardaban sus pensamientos, guardaban todo su ser para no hacer nada malo. O sea que no hacían maldad, no dañaban al prójimo. Este es el punto, hermano. Porque nosotros somos transformes. Aquí somos una cosa, pero afuera somos otra. Nos transformamos allá. Saliendo de aquí, le ponemos el caparazón diferente de aquí. Llegando aquí a la puerta, le ponemos la caparazón de cristiano. Y mientras estamos aquí somos cristianos. Pero cuando abrimos afuera, nos transformamos nuevamente a lo que somos allá afuera. Y así somos todos. La mayoría de personas. Dios no quiere personas así. Dios quiere personas que realmente le sirvan. Y el Señor dijo, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad, no de días, no de culto, sino todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, ¿pero quién iban a hacer esto? Notemos algo importante. En el versículo 3, algo importante, porque los israelitas, notemos, los israelitas decían, no, de nosotros la ley, de nosotros son los padres, de nosotros los patriarcas, pero no lo hacían.
Pero ve aquí el problema que tenían los israelitas. Tenían que predicar la palabra del Señor y no lo hicieron. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Yahvé, oiga, aquí hay una sección de personas. Aquí ellos dicen, no que son los israelitas pobres o que son los israelitas de aquí, no, extranjeros. Entonces abren las puertas para todo el mundo. Y esto, hermano, ellos cuando ven estos versículos, no predican. Pero aquí dice, los extranjeros, también que guarden el sábado, porque estaban en la ley de Moisés, que guarden el sábado. O sea, si ellos confiaban en Dios como su Salvador, por fe creían en Yahvé que iba a mandar un Salvador, que iba a mandar un Mesías, entonces esa fe los hacía hacer las prácticas de la ley. No es que por eso se salvaban por la fe, confiando que le iba a mandar un Mesías. Pero si un extranjero creía en Dios y hacía estas cosas, era bienaventurado también. Era bienaventurado. Entonces me lleva a pensar que Dios no es excepción de personas, hermano. No importa si es negro, chino, indio, filipino, blanco, amarillo, negro. Él lo recibía. Y si un extranjero cree en mí, o sea, si un extranjero sigue a Yahvé, ¿me apartará totalmente Yahvé de su pueblo? No. O sea, decía el extranjero, si yo sigo a Yahvé, entonces, ¿será que él me va a aceptar en su pueblo o me va a separar de su pueblo? Y en capítulo 4 de Efesios encontramos que ahora somos un solo pueblo. Y este era el problema que había. Era una muralla que la ley fue para los israelitas, los patriarcas para los israelitas, pero no entraban los extranjeros. Pero aquí el Señor dice, si un extranjero cree en mí, tampoco lo voy a apartar de mi pueblo para ser parte. ¿De trabajo de quién era esto? De los israelitas, de llevar la palabra. Y ahora pienso esto yo, cuán importante es cuando ustedes abren su boca para predicar el evangelio. Cuán importante. Porque aquí Dios no está desechando a los extranjeros. Y luego dice otra persona, ni díganle a eunuco que aquí yo soy árbol seco. O sea, si también un eunuco cree en mí, también yo lo acepto. Que no diga que es árbol seco. Que no diga que es una persona que no sirve. Yo lo acepto también. Yo lo acepto. No importa quién sea, hermano. No importa si el Señor lo recibe. ¿Quién somos nosotros para no recibirlo? Pero los israelitas no hacían esto. No lo hacían. No caminaban conforme a la ley de Yahvé. ¿Se acuerdan de Jonás? Es que ellos siempre tuvieron eso, los israelitas, es que es bonito estar con los mismos, ¿va? Porque ya cuando llega alguien a nuestra casa, ya se siente uno incómodo. ¿Sí no es cierto? Usted vive solito con su esposa, con sus hijos, y todo tranquilo, en la tarde después de quitar su ropa y andar, y que sean boxer, pero es su familia. Pero así llega alguien a su casa, ya usted dice, ya no puedo andar en short corto, hay alguien, ya no puedo andar sin camisa, tengo que respetar al que está ahí de visita. Entonces la gente estaban acostumbrados a convivir con ellos mismos. Ya si llegaba un extranjero, ellos se sentían raros. Porque tenían que quitarle las costumbres de sus países y transmitirle las costumbres de Israel, a cómo seguir la ley. Y entonces llega este punto que nos sentimos cómodos en cuatro paredes. Israel se sentía cómodo con la gente de su pueblo. Dios viene para el pueblo de Israel y no para los demás pueblos. Y ahí se quedaron. Y no crecieron. No crecieron. Estaban entre cuatro paredes. Pero si Dios dice, acepto también al extranjero, ¿por qué no aceptarlo ellos? Y también, y si yo acepto al eunuco, ¿por qué ustedes no lo aceptan?
¿Por qué no? Pero el Señor dice, no dígale a un eunuco en su corazón o en su mente que es un palo seco, porque no es así. Si Él viene a mí, yo lo acepto. Es que esto es hermoso, hermano. Cuando entendemos la gracia y el amor de Dios y entendemos quién es Dios, Dios acepta a cualquier persona con tal que venga con un corazón contrito, humillado y que diga, yo quiero confiar en Yahvé. Él va y lo recibe, no lo desecha. ¿Sabe quién desecha a las personas? Nosotros somos. ¿Qué le parecería a usted que entre un borracho ahí en la puerta y que venga todo apestoso de 5 años de no bañarse? Por mi Dios que lo sacamos. Pero si Dios dice, este borracho que viene aquí que no se ha bañado por mucho tiempo, yo lo recibo, quiero ser en la iglesia, nosotros también. Y lo vamos a enseñar con la palabra de Dios para que tal vez un día sea un pastor o sea lo que sea. No son personas secas, hermano. Son almas que Dios las puede reclamar. Son almas que Dios las puede salvar. Pero tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que hablar la palabra. Y muchas veces, ¿sabe qué nos da pena, hermano? Por nuestra conducta. Y lo digo por mí. Da pena hablar a la gente porque le conocen la forma de vivir de uno y da vergüenza. Y nos privamos de hablar. Nos privamos. Porque nuestra conducta es mala. Todo el mundo sabe que sos chambrosa, que soy chambroso. Todo el mundo sabe que sos peleón. ¿Y cómo vas a querer ir a predicarle la palabra? Todo el mundo sabe que sos un tacaño, avaro. Que no regalas nada. No regalamos nada. Y queremos llevar la palabra. Que no van a escuchar. O que se dan cuenta que usted le pega a la mujer. O a sus hijos los maltrata. Nadie va a escucharte. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Les daba pena ir a otro lado. Porque fueron esclavos muchas veces. Por su rebeldía. Y dice, ¿va a ser el grupo alguien seco? No, yo lo recibo del Señor. Versículo 4. Porque así dice Yahvé. Miren quién dice esto. A los eunucos que guarden mis días de reposo. Que guarden el día de reposo. Oiga, a los que guarden la ley de Moisés, a los que creen en mi nombre. Porque si que tenían fe en el Señor, creían que Cristo iba a venir que el Mesías iba a venir a morir por ellos, entonces guardaban la ley. Igual que nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, entonces, porque creemos en Él, hacemos algunas cosas que son rituales. Por ejemplo, la Santa Cena, el bautismo. Pero no significa que eso nos salve, sino lo hacemos porque hemos confiado en el Mesías. Lo identificamos con Él. Entonces, si un eunuco guardaba el sábado y se portaba bien con el Señor y caminaba con el Señor, entonces Dios lo recibía. Dios lo recibía. Y si un extranjero guardaba el sábado y guardaba la ley de Moisés y creía en el Señor, entonces Dios lo recibía. Quien no lo recibía eran los israelitas. Y aún todavía los israelitas no se mistean con los gentiles. Nunca va a haber eso. Usted va a Estados Unidos, a Nueva York, tienen sus propias colonias, sus propias escuelas, sus propias clínicas. Ellos no hablan del Evangelio, no hablan de Yahvé. Solo ellos. Estuve en Canadá, caminé, una vez que me ponchó un carro, caminé como a la orilla de la ciudad de Toronto, como unas 3 horas, puro judío. Ahí nunca había un gringo ni un negro. Después de 3 horas caminé con una llanta para poder aparchar porque no arreglamos, me decían. Estamos cerrados. Porque le cerraban las puertas, le cierran las puertas de la palabra de Dios. Pero hoy el Evangelio que nos dijo Cristo,
Ir a toda criatura y a todo aquel que crea bautizarlo en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Espíritu. Vamos. Y por eso que los cristianos se han multiplicado predicando el Evangelio. Ahora el creyente debería guardar el sábado, porque también nos quieren poner la ley. Recordemos que el contexto es de la ley. Vamos a Colosenses. Miren en Colosenses como dice, para que usted descanse. En Colosenses capítulo 2. Sí, porque hay que aclarar esto, porque no van a ir a un hermano donde usted dijo que guardar el sábado y que guardar la Torah. No. Esto lo hacían por el contexto donde estaban. Ellos lo hacían porque tenían fe en Dios. Si un extranjero confiaba en Yahvé, tenía que practicar las cosas de la ley. Pero vean el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días y fiestas, luna nueva, días de reposo. Ahora, en la gracia del Señor, no es obligación guardar el sábado. Pero hermano, también está ahí libre de decisión suya. Si usted quiere guardar el sábado y lo guarda para descansar, bien hace. Porque el sábado, reposo significa descanso. Eso significa, porque los judíos son buenos para trabajar, no descansan. Entonces tenían que dejar un día para el Señor. Pero esto es opcional, pero dice que nadie te juzgue. Si usted no quiere comer chancho, no coma. Si usted no quiere comer pescado, no coma. Si no quiere comer camarón, no coma, pero tampoco no vaya a juzgar al otro que se lo come. Ese es el punto. Si usted quiere guardar el sábado y lo guarda porque quiere alabar a Dios el sábado y quiere estar estudiando la palabra y quiere estar orando al Señor, bien lo hace. Y trabaja el domingo, ¿por qué no? O el lunes si quiere. Ya no es obligación. Ya no es una obligación guardar el sábado. Pero si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero no venga diciendo, yo guardo el sábado y ustedes no lo guardan. Ahí sí es el problema. Ya no podemos juzgar a nadie. Si usted come puro frijolito, déle, hermano, y le caen bien, déle con todo. Si a usted le gusta la morcilla, déjele con todo. Pero tampoco venga juzgando al otro que no se lo come. Ni el que no coma que juzgue al otro. Sino que lo haga con libertad propia en el Señor sin dañar a los demás. Entonces, eso lo hacían eso lo hacían allá en Israel. Pero ahora nosotros, bajo la gracia, no estamos obligados a guardar ninguna fiesta. Llámese Navidad, llámese Semana Santa, llámese lo que sea el Día del Amor a la Amistad, nada. No estamos obligados. Y si usted lo hace, tampoco estamos obligados a criticar libertad suya. Pero tampoco van a imponerla aquí. Es decir, usted tiene que guardar Navidad. Desde el 23 vamos a estar ahora. No, ese es usted. Ya no podemos juzgar a nadie. Ya no podemos criticar a nadie. El día de fiesta. No, que el día de tabernáculo. Que está el día de los musulmanes, no me acuerdo cómo llaman esto. El Ramadán, no sé qué. Que pasan una semana orando. Después de eso van a poner bombas y se alimentan a las personas. Entonces nadie nos puede juzgar. Pero en el contexto que estamos de Isaías, todo extranjero o todo eunuco que hacía esto es que confiaba en el Señor. Y el Señor le decía, está bien, yo te recibo. Porque los israelitas no lo hicieron. Ahora levantó un pueblo diferente, que somos nosotros, la iglesia, y que estamos predicando el Evangelio. Y que salimos buenos para predicar. Porque las megas iglesias grandísimas del mundo no son judías, son gentiles. La iglesia más grande del mundo es de Dr. Chok, allá en Corea del Sur, inmensa. Y en El Salvador tenemos dos iglesias grandísimas, donde se congregan más de 50,000 personas, en cada iglesia. Entonces salimos buenos para predicar. Volviendo a Isaías, veamos entonces qué dice el Señor a
al eunuco, porque el eunuco no tenía sus partes, sus testículos, o algunas veces nacían sin eso, o otras veces los reyes lo agarraban y les cortaban sus testículos para que estuvieran con sus mujeres, o con las mujeres de ellos, con las concubinas, y algunos de ellos eran importantes, eran como hoy que le llaman que salían a otros países, consulados. Estos eran los eunucos, pero la ley, los israelitas no los aceptaban porque no tenían sus testículos. Pero mire quién los aceptaba, el Señor. Él sí, mire cómo dice aquí, y le va a dar un nombre, porque dice, ¿quién dice aquí? Dice Yahvé, a los eunucos que guarden mis días de reposo, escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa. ¿Dónde le va a dar lugar? En la casa de la Gran Jerusalén, en el futuro. En mi casa, y voy a poner un nombre en el muro de ellos. Es que Dios cada día me sorprende, cada día me llena de asombro. Es que no conocemos al Señor, hermano. Lo que es para el otro que no sirve para Dios es lo mejor. Ahí no tenemos a Pablo. Algunos piensan que era eunuco, nunca se casó, maestro de la palabra en gran manera, parte de los 12 apóstoles, que va a estar su nombre en el muro de la Gran Jerusalén. ¿Se imagina cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Que es algo insignificante lo vuelve grande. Después de eso, que dicen que después de que eunuco decía, yo soy un palo seco, ¿por qué? Porque no podía dar descendencia, no podía pegar hijos, no sentía sensación de mujer probablemente, no le servían sus órganos reproductivos. Pero eso no es nada, hermano, eso es terrenal. Mire cómo el Señor dice, y pondré nombre en lo mejor de sus hijas, nombre perpetuo le daré, para que nunca perecerá. Y el 6 dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle. ¿A quién? Ahora no solo a los padres, sino a los hijos de los extranjeros que le sirvan al Señor, también los va a tener en su casa, en la casa del Señor. Cuán importante es enseñar a los hijos, los hijos, porque nosotros vamos a morir. Pero ¿qué le parece aquí que el Señor dice que a los hijos de los extranjeros también le van a servir? Y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, abracen mi pacto. O sea, todos aquellos que quieran venir, no importa si son eunucos, si son extranjeros, si son judíos, vengan, Señor. Vengan aquí. Yo voy a hacer un pacto con ustedes y les voy a dar un nombre perpetuo. Los que no profanan mi palabra. Entonces no hay por qué quedarnos callados. Y yo me pregunto, cuando yo vine aquí a El Salvador, venía de Canadá, venía con el pensamiento de ir a Honduras, ese era mi deseo, y estaba desesperado por ir a Honduras. Pero usted no sabe para qué, para ir a predicarle a mis hermanos. En ese entonces no había ningún hermano mío en Estados Unidos, todo estaba en Honduras. Y me fui, y a todos les prediqué. Y cuando hablo con ellos, o les mando un texto, es de la palabra del Señor. Y mi mamá no sabe leer, pero mi mamá todo lo que aprende les predica a mis hermanos y les dice que se arrepientan, a los que no sí lo saben, a los que no han creído. ¿Por qué? Porque el detalle es que si no hablamos nosotros, hermano, ¿quién va a hablar? Primero empieza por Jerusalén, tu casa. Hermanos, pero es que mi conducta, empecemos a
a cambiarla. Es fácil. Mientras hay vida y esperanza. ¿Cierto? ¿Qué le costaba a este israelita decir, hey, ya no quiero ser así? Vamos a cambiar y aceptemos a todo el mundo y pongámonos de acuerdo con el Señor y empecemos a cambiar nuestra forma de vivir. Es fácil. Ellos no querían. Igual que nosotros. Tenemos hijos que no han sido salvos, hermanos que no han sido salvos, tíos que no han sido salvos. Pero si usted es la más peleona siendo cristiana en la familia, ¿cómo le van a hacer caso? O peleón. ¿Cómo? La van a agarrar al loco. Vos estás loco, una vez decís una cosa, otra vez decís otra, vos no estás normal. Pero si usted ve que usted lo que hacía antes lo deja de hacer y empieza a decir, ya no quiero ser igual, para ganar esto a Cristo. Ya haciendo eso y no quieren creer, pues salió de tus manos. Ya sabe que no está la madre. Pero vengan todos. Vengan extranjeros, vengan eunucos, vengan personas que tienen sida, vengan prostitutas, vengan drogadictos. Vamos a hablarle de la palabra. Vamos a hablar. Porque si el Señor lo recibe, nosotros también lo debemos de recibir. Y le dice, yo los llevaré al santo monte, el versículo 7. Y los recrearé en mi casa de oración. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todo, ¿qué? Pueblos. No hay excepción. Para todos los pueblos. Para todo el mundo. No se callen, hermano. ¿Saben que a mí casi no me gusta? ¿Saben lo que no me gusta a mí cuando predico? Cuando le hablo a alguien, que una persona empiece como a discutir, ahí sí me caigo. Pero si me da chance, le pongo el machete, que es la palabra. Bajo de agua, pero me lo pongo. Pero ya cuando me da la gente, se enoja, ya no. Cállese. Porque ya no sirvió de nada. Más bien se van a enojar más, se van a enojar más. Y más bien lo va a sacar de sus casillas. Y aparte de eso, va a tener un mal concepto de uno que uno es peleón. Es mejor. Y cuando tenga otra oportunidad, le vuelves a meter bajo de agua el evangelio. Para todos los pueblos, dice Jehová Señor, el 8. El que reúne los dispersados de Israel. ¿También para quién? Para los dispersados de Israel. Juntamente sobre él, su congregación y todas las bestias del campo. Aquí va con las atalayas y todas las bestias del campo, del bosque, vengan a devorar a sus atalayas. Mire, ¿cuál es el problema aquí? Ve el versículo 10. A todos los atalayas, ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden hablar. No pueden hablar. ¿Por qué no hablaban? ¿Sabe qué es un perro mudo? ¿No? Un perro de los pastores o los atalayas era un perro que latía para espantar a los lobos. Cuidaba a las ovejas. Pero un perro mudo no servía. ¿Cómo corrían los animales? No podía. Entonces dice, son ignorantes. Miren cómo les llama al pueblo. Esto está hablando con los líderes. O sea, dicen que el 9 cambia la historia. Ver, vengan y devoren a quién, a los líderes, a los atalayas, hermano. Si usted no habla, Dios va a demandar eso de su vida. Pierda la pena, no importa que le digan, es que vos sos loco. No importa que le digan loco, pero salga de su obligación. Eran unos perros mudos. Y no solo eso, sino que también eran perros comilones, son insaciables. Imagínense, aparte no hablaban la palabra del Señor como debían de ser, sino que eran perros que les robaban a la iglesia. Puedo decir iglesia porque estamos en el contexto de la iglesia, pero les robaban al templo.
y eran insaciables. ¿No le llama la atención esto a usted? Hay muchos perros hoy. Todo pastor que está esperando solo su sueldito y que vive por el sueldito y no le predica a la persona como es un perro mudo. Es que se va a enojar, hermano. Hay palabras para que no se enoje. Por eso Dios lo tiene enfrente. Para eso Dios lo puso en una congregación, para que usted le hable como debe de ser con el Espíritu Santo. Y miren qué es lo que hacían estos son perros comilones, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Es lo que estaba diciendo en el primer versículo. Sus caminos están torcidos. Pónganse en cuenta con el Señor. Por eso que les digo que esa palabra, la palabra derecho, significa que el camino de la ley de Dios estaba torcido, no caminaban rectos. Lo está diciendo en la última parte. Eso eran perros hambrientos. Y al final dice, venid, dicen, ¿quién? Los líderes. Tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de la mañana como este, o mucho más excelente. Pongámoslo, pueblo. No prediquemos. Dejemos este pueblo que nos traigan todos los diezmos, nosotros vamos a llenar de dinero. Eran perros mudos, no hablaban la palabra. Y me preguntaba, ¿será que yo soy perro mudo? ¿Cuántas veces he sido un perro mudo? Yo, no usted, hermano, yo, que me he quedado callado. Porque me trajeron una camisita, me trajeron un pantalón, me mandaron una remesita y vino a pasear y fui perro mudo porque no le pude hablar. Porque es mi compadre y vamos a perder la amistad. Porque es mi comadre y me van a echar del grupo. Dije, Señor, yo estoy pronto. Arreglen cosas conmigo. Caminen derecho. Arreglemos las cosas con el Señor, hermano. Porque cuando Él venga, el hermano Jorge no va a estar a la par suya para defenderlo. Porque él va a estar en otro cuartito. El hermano Aníbal va a estar en otro cuartito, el hermano en otro cuartito, y todos vamos a estar en un cuartito. El Señor va a llegar, vayan, vénganse, vamos a hablar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no le hablaste? ¿Por qué te emborrachaste? ¿Por qué maltrataste? ¿Por qué dañaste? ¿Por qué robaste? Y ahí, como cuando lo descubren a uno, es vergonzoso. Sí, Señor, es verdad. Y no tengo corona, ni siquiera un pedacito de alambre, hijo. Y nosotros creyendo que teníamos todo en el cielo. ¿Qué aprendemos hasta aquí entonces? Examinemos nosotros mismos. ¿Cómo estamos caminando? Examinemos si realmente estamos haciendo justicia con las demás personas, si no tenemos acepción de personas. Porque a veces agarramos a las personas como piñata, pero demás son peores que el que estamos agarrando de piñata. Haciendo acepción de personas. Y también aprendemos que debemos de hablar la palabra y recibir a todo aquel que venga a Cristo. Si Dios lo recibe, lo recibimos nosotros. No importa si ha sido prostituta, borracho, drogadicto, vende droga, lo que sea. Si el Señor lo recibe y le da un nombre en su casa y lo va a poner en el mural de Él, lo recibimos también nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por mostrarnos que muchas veces